Buenas noches, mi nombre es José Moreno y le voy a hablar sobre la teoría de los transformadores. ¿Qué es un transformador? Un transformador es una máquina eléctrica que transforma tensión alterna en tensión alterna, siendo la segunda tensión superior llamaremos transformador elevador y si la segunda tensión es más pequeña que la primera lo llamaremos transformador reductor. Entonces podemos decir que el transformador es un dispositivo que cambia potencia eléctrica alterna de un nivel de voltaje, ¿verdad?, a potencia de otro nivel de voltaje. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el núcleo magnético, que generalmente son materiales ferromagnéticos, y hace que quede el flujo magnético atrapado en él. Entonces, los dos devanados son prácticamente dos bobinas, el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Para entender un poco estos transformadores, es importante conocer la relación de transformación, que nos dice que el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Y esto es igual a la relación de transformación. Para entender esta fórmula, conozcamos este claro ejemplo. Tenemos el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Entonces, con la fórmula, esto nos dice que es igual a 5, la relación de transformación. Para conocer el voltaje de salida, despejamos simplemente la fórmula, ¿verdad? Entonces decimos que el voltaje de salida es igual al voltaje del primario sobre A, y esto es igual a 44 voltios. ¿Cómo funciona un transformador? Bueno, para entender cómo funciona es importante conocer la ley de Faraday, que es E, el voltaje inducido, ¿verdad?, menos número de vueltas del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Esto qué quiere decir esta fórmula? Que si inyectamos una corriente aquí, ¿verdad?, la corriente circula por la bobina. La bobina hace que el flujo magnético se intensifique gracias al material ferromagnético por el que está construido. Este flujo trata de encerrarse la mayor parte dentro del ferromagnético. Le estamos dando un camino hacia dónde dirigirse, o sea, a la siguiente bobina. Y la siguiente bobina, por medio de la ley de inducción de Faraday, nos dice que si hay un flujo magnético que atraviesa la bobina, ¿verdad?, este flujo magnético está variando a lo que del tiempo, que es variable. Entonces tendré de este lado un voltaje inducido. Esto es la manera básica de cómo funciona. Las pérdidas, el efecto Joule. El efecto Joule nos dice que son pérdidas que se dan en el calentamiento de la máquina. Esto quiere decir que va a haber corriente eléctrica o potencia eléctrica que se transforma en calentamiento. Pérdida estéresis. Esta pérdida se da por el flujo magnético, que es el que nos provoca ciertas pérdidas. Aquí podemos ver un modelo ideal. En este modelo ideal observamos el voltaje primario, la reactancia primaria y la resistencia primaria, en donde están con un circuito en paralelo de la resistencia de campo y la reactancia de campo. Estas son bobinas acopladas magnéticamente, donde tenemos el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Tenemos la resistencia secundaria y la reactancia secundaria y el voltaje del secundario. Muchas gracias.